a muy querido amigo José Hernández, es astronauta retirado de la NASA, vive en Estados Unidos, pero tiene una gran historia con familiares mexicanos y por eso es que queríamos incorporarte a este análisis para contar un momento histórico en la vida de los Estados Unidos, pero también en muchos sentidos para México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Yoeli. Un placer estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación. José, cuéntanos un poco. Tu familia tiene orígenes en Michoacán, tienes una historia familiar de raíces mexicanas, como muchos otros mexicanos, aunque obviamente tu historia literalmente ha llegado hasta el cielo, hasta las estrellas. Pero cuéntanos un poquito esta experiencia de cómo llegaron a suelo estadounidense y cómo es que logras alcanzar estos niveles. Así es, mis padres son de Michoacán, de La Piedad, Michoacán, y por necesidad económica, desde chico mi papá iba a California a trabajar en los campos agrícolas, se casó con mi mamá, incorporó a mi mamá en esas actividades y de pronto tuvieron familia. A mí me tocó nacer en California, tengo hermanos que nacían en México porque pasamos 9 meses en California y 3 meses en México. ¿Y tú aprendes a hablar inglés de origen o hasta los 12 años como leí por ahí? Hasta los 12 años, Yoeli, porque en la casa pues, hablábamos puro español y como nos movíamos a 3 distintos lugares durante los 9 meses cuando estábamos en California, había mucha interrupción en nuestro proceso educativo y luego nos regresamos a México, así que no fue hasta que una maestra convenció a mi papá que nos quedáramos en un solo lugar, que fue en el norte de California, la ciudad de Stockton, que empezamos a mejorar nuestros estudios y aprender el español, y eso fue hasta los 12 años. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo es para un mexicano, tus hermanos que nacieron en México, en tu caso que naciste en Estados Unidos, cómo es esa mezcla interracial con esa tal vez incertidumbre de la nacionalidad, de la escuela, hasta que un maestro les dice hay que avanzar porque esto puede impactar para perjuicio o para beneficio? Así es, nosotros crecimos en un ambiente bicultural, porque cuando iba yo a México, mis primos me hacían la burla porque hablaba el español mocho, y cuando iba a Estados Unidos, mis amigos americanos me hacían la burla porque hablaba el inglés también mocho, y entonces yo decía, por fin, ¿qué soy? Porque soy muy mexicano para ser americano, y soy muy americano para ser mexicano, entonces lo que decidí hacer es agarrar lo mejor de las dos culturas y a formarme como persona, que me parece que salió bien la estrategia. ¿Quién sabe? Yo todavía tengo mis dudas. Oye, no, fuera de broma, fíjate que platicando con muchos de los mexicanos en territorio estadounidense, pues le dan ahí como que le meten el dedo en la llaga, porque dicen que muchos de los mexicanos que actualmente están en territorio estadounidense no hablan inglés, que es una barrera que les complica avanzar tanto en la escuela como en el ámbito laboral. ¿Cómo derribar esa barrera para de verdad empezar a tener otros beneficios que justamente atraviesa por hablar la lengua de ese país? Pues yo creo que Yoeli, que empieza con nuestro proceso político acá en los Estados Unidos. Yo siempre he dicho que hay que involucrarnos en el proceso político, los que podemos votar, y votar por un gobierno que pueda aportar esos beneficios que necesitan nuestros paisanos para que puedan progresar aquí en Estados Unidos. Entonces, por eso es que estamos peleando ahora, y noviembre 3 es la próxima semana, de hoy en 8, se elige un presidente y esperamos que sea un nuevo presidente. Y precisamente eso, fíjate, es que es bien complicado porque cuando platicas con muchos mexicanos allá dicen, pues es que yo no puedo votar, no me interesa, no me van a hacer caso. ¿Cómo sacar de ese sitio malamente cómodo de no involucrarse para buscar una ciudadanía, alcanzar a hablar un idioma, los que pueden tener una vida política legal allá, ir a las urnas y votar? ¿Cómo salir de ese proceso cuando llegas a los Estados Unidos y empezar a tener una vida participativa y que tenga consecuencias a través del voto? Bueno, yo primero pienso que uno se tiene que preparar
personalmente. Muchos de los jóvenes que son DACA, que tienen un estatus protegido aquí en Estados Unidos, pero que no están arreglados, documentados propiamente, me preguntan, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Les digo, ahora no es el tiempo de pelear el proceso político por quien tenemos como presidente. Ahora es el tiempo de enfocarnos a uno y prepararnos para que cuando cambie el gobierno estén en una posición de poder aprovechar las nuevas oportunidades que van a venir. De nada sirve esas oportunidades si no están preparados. Así que en este momento enfóquense en prepararse personalmente. Y es lo que siempre les digo yo, hay que prepararse uno como individuo y luego buscar las oportunidades. Claro. Oye, ¿y tú ves que, por ejemplo, el tema de la reforma migratoria, del beneficio para estos cientos de miles mexicanos que llegaron junto con sus papás cuando eran chiquitos y que están en Estados Unidos y que no pueden avanzar dentro de la legalidad precisamente por esta condición? ¿Tú crees que darles la ciudadanía es una moneda de cambio, un chantaje, o que de verdad alguno de los dos candidatos a la presidencia, tanto el presidente Trump como Joe Biden, tengan de verdad una política decidida de avanzar, de ayudar a esta comunidad mexicana, por lo menos esos dreamers? Yo creo que realmente el vicepresidente Joe Biden tiene un plan, pero hay que reconocer que el gobierno americano tiene tres partes, ¿verdad? Es la parte del presidencial, y luego es el Senado, el Congreso, y luego la parte jurídica. Entonces todos tienen que estar de acuerdo para poder hacer un plan y poder implementar ese plan para que haya un camino a la ciudadanía de todos estos jóvenes que ahorita se encuentran aquí en Estados Unidos, no por cuenta de ellos, sino por cuenta de sus padres. Claro. Ellos no escogieron estar aquí, pero es el único país que conocen. Entonces sería injusto mandarlos a su país nativo que ni conocen. Entonces, por eso es que hay que encontrar un camino a la ciudadanía aquí en Estados Unidos. ¿Y cómo se vive ser mexicano hoy en Estados Unidos? Porque escuchamos ataques racistas, comentarios generalizados de son violadores, son delincuentes, aunque hay momentos en los que parece que hay una buena relación entre Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad, ¿cómo es vivir como mexicano en Estados Unidos? Bueno, estos últimos 4 años han sido un poco difícil, Joely, porque realmente sabemos que tenemos un presidente que no hace por los mexicanos aquí en este país. Nos sentimos como que nos tolera, pero obviamente no está haciendo cosas para ayudarnos. Y entonces por eso es que se necesita ese cambio, y yo pienso que el vicepresidente Joe Biden va a poder hacer muchas cosas, especialmente si se cambia el Senado de control de los republicanos a los demócratas. Entonces va a poder hacer muchas cosas teniendo la presidencia y el Congreso a su lado. Y precisamente quisiera enfocarme en esto, porque tú dices, estos últimos 4 años han sido particularmente complicados. Incluso vimos un ataque de terrorismo doméstico en Texas, donde mexicanos resultaron baleados literalmente. Cuando vas por la calle, pues evidentemente pueden detectar a un latino, no solamente un mexicano, pero en este caso platicando acerca de los mexicanos particularmente, pueden reconocer tal vez a un José Hernández, pero a lo mejor no. Cualquiera es blanco de un ataque por el presidente o porque el presidente tiene incluso un discurso que puede sonar de cierta manera permisivo para que hagan ataques contra mexicanos. ¿Cómo defenderse de esta situación o cómo lo ha sobrellevado? Sí, efectivamente, Joely, el presidente que tenemos actual, yo siempre he dicho que le ha dado la licencia a las personas que ocultaban ser racistas, hacerlo en lo abierto porque no hay consecuencias. Entonces, ese tipo de comportamiento lo tenemos que cambiar. ¿Y cómo se cambia? Pues el proceso político donde podemos cambiar presidentes, que precisamente es lo que vamos a hacer noviembre 3, a cambiar presidentes para que se quite ese tipo de racismo en lo abierto
y que pueda dar oportunidad a cualquier persona que tenga sueños y quiera y le eche ganas, puede sobresalir aquí en Estados Unidos. ¿Y qué podemos hacer los mexicanos? Porque es importante para los mexicanos que literal estamos de este lado del muro, pero que tenemos a muchos familiares en Estados Unidos para acompañarlos en este proceso, porque la verdad es que ustedes siguen mandando dólares, miles de millones en remesas, pero ¿cómo acompañarlos desde acá? Pues yo creo que la comunicación es muy importante, Joely, en el aspecto de que la tecnología ya está muy avanzada, que pueden estar en contacto muy frecuente y entonces eso ayuda mucho y entonces pues hay que echarnos porras los que están en este lado a los que están al otro lado y apoyarnos mutuamente. Entonces yo creo que es lo que se tiene que hacer. ¿Cuáles crees que sean los temas más importantes en materia binacional, como es tu caso para los mexicanos allá o acá? ¿Podría pasar por la reforma migratoria, por la construcción del muro fronterizo, por reducir este discurso racista que promueve los ataques contra mexicanos o latinos, etcétera? ¿Cuáles podrían ser estos temas que tú vislumbras como los más importantes de la agenda binacional? Yo digo que las tres cosas más importantes para la agenda binacional es, primero, hay que encargarnos de los cientos de miles de estudiantes, de DACA estudiantes, a darles un camino a la ciudadanía. Segundo, también incorporar una reforma completa migratoria de los más de 11 millones de paisanos que tenemos que están indocumentados aquí en Estados Unidos. Ajá. Y tercero, hay que crear un plan para poder tener cambios de ideas, cambio de tecnología de la ciencia, invertir en la ciencia tanto en México como en Estados Unidos para que pueda desarrollarse más rápido a México. Entonces, esas son las tres cosas que yo trabajaría para ambos países. Ya ha llegado al cielo y a las estrellas. ¿Hay vida política para José Hernández en Estados Unidos? Bueno, yo creo, una vez me postulé para un diputado, nomás que me pusieron en un distrito donde no era mi partido y a pesar de que estábamos bajo de más de 12 puntos, perdimos la elección por 1,5 puntos, un porcentaje y medio, y entonces pues yo duré 12 intentos para hacerme astronauta, así que la primera falla de hacerme un diputado no creo que me va a parar a seguir adelante. Yo nomás estoy esperando que crezcan un poquito mis hijos para que entonces cuando ya no me tengo que preocupar tanto por ellos y luego dedicarme a la política, pero yo creo que sí, ¿eh? Te agradezco muchísimo, José Hernández, astronauta retirado de la NASA, por estos minutos para Mega Noticias TVC. Te esperamos el próximo 3 de noviembre. Muy buena tarde para ti. Gracias, Joely. Gracias. Hasta luego.